Muy buenos días, queridos hermanitos, bienvenidos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, donde Él cargó toda nuestra culpa y todas nuestras iniquidades y pagó el precio que nosotros debíamos pagar para darnos libre entrada a los cielos y ahora reconciliarnos con nuestro Dios. Y ahora ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque somos su cuerpo, y aunque no estemos en el templo como quisiéramos, le servimos, le adoramos, y ese es nuestro principal gozo. Nuestro mayor gozo es saber que estamos en su mano, que pase, que no importa la circunstancia, el momento difícil en esta pandemia mundial, donde hay caos, donde merma el trabajo, donde la economía se derrumba, donde nada parece andar bien, nosotros debemos estar gozosos, porque nuestro Señor nos compró y porque estamos en sus manos. Y eso es lo más importante. Así que en este domingo, que es el Día del Señor, con corazones alegres, con nuestra voz, con mi voz tan fea también, vamos a cantarle a nuestro Señor, porque lo que importa es que cantemos de corazón, que escuchemos su palabra, que es lo más importante. Así que mientras se acomodan, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33. Mateo, capítulo 6, versículo 33. Un versículo muy conocido por todos, que muchos ya saben de memoria. Mateo 6, 33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y si hay algo que tenemos en común, cristianos y no cristianos, es que todos tenemos deseos, todos tenemos distintos sueños, distintos anhelos, cosas que queremos alcanzar, cosas que queremos tener. Y eso por supuesto que no está mal. Por ejemplo, mi esposa desea hacer una pileta en el fondo de mi casa. No tenemos mucho lugar, tenemos un parque bastante chiquito, pero ella en sus sueños desea hacer una piletita, toda con sus flores y todo el jardín así bello como le gusta de ella. Bueno, es uno de los deseos que ellas tienen. El otro día hablaba con mi tío Raúl, y mi tío Raúl me comentaba que su sueño era es agarrar su vehículo y recorrer la Argentina, ir durmiendo donde pueda y descansar donde pueda, que es un anhelo que él tiene en su corazón. Me pareció muy bueno. También hablando con los chicos, con Gamaliel y con Emma, que ahora emprendieron esta nueva empresa donde están haciendo estas hamburguesas que son riquísimas y que hace casi 2 meses, todos los viernes consecutivos no puedo dejar de pedírmelas, que ellos quieren, la idea de ellos es hacer una franquicia que crezca, se la imaginan tipo McDonald's, pero Gamaliel y Emma ahí con virtuosa, una gorra con la B, sería fantástico. Y bueno, cada uno tiene distintos deseos. Yo, por ejemplo, uno de mis grandes deseos es tener una camioneta antigua, una camioneta. Tengo acá una chiquitita porque no puedo comprarme una grande. Esta es una Ford modelo 55. Este es un gran deseo que tengo en mi corazón. Me encantan las camionetas antiguas y me encantaría algún día poder tener una de esta verdadera, toda restaurada para poder utilizar. Entonces, en definitiva, todos tenemos distintos anhelos y deseos. Y por supuesto que eso no está mal, ¿no? Por supuesto que eso no es pecado. Está bien tenerlos. Ahora, el punto en el que debemos enfatizar que no es el problema el deseo que tenemos, sino lo que hacemos para poder cumplir ese deseo. El cristiano, como hijo de Dios, debe tener como meta principal, siempre, para alcanzar cualquier medio, primero glorificar a nuestro Dios. No hay ningún deseo que debamos tener por encima de los planes de nuestro Dios. Y ese es el punto crucial de la cuestión. Y aquí Jesús, en el gran sermón del monte que él estaba dando, enfatiza en este tema. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que primero debe buscar un cristiano, un hijo de Dios, es el reino de los cielos. Todo lo que engloba el reino de los cielos, el señorío de Cristo, seguir a Cristo en cualquier circunstancia, buscar agradarle a Él en cualquier circunstancia, obedecer a lo que Él quiere, buscar la santidad. Eso es lo que primero debe buscar un cristiano, es el anhelo que debe estar en su corazón. Y su justicia, él está diciendo, todo lo que busquen debe ser algo justo, íntegro. Me ha pasado que en este deseo que tengo de poder tener una camioneta,
personas que conozco y que están relacionadas con el tema, me han propuesto algunos caminos que no son del todo derechos, algunos caminos que podríamos decir corruptos para poder obtener los medios y quizás el capital para poder hacer esta camioneta. Pero ¿qué sentido puede tener y qué gozo puede tener en mi vida? Que yo anhele tener una camioneta y que el hecho de poder conseguirla no glorifique a mi Dios, que no glorifique lo más importante en mi vida, sino todo lo contrario, que esté desobedeciendo a sus estatutos, esté desobedeciendo a lo que Él me demanda, a ser fiel, a ser honesto, a ser íntegro. Y eso es lo que debe tener siempre presente un cristiano. Primero, nuestro primer enfoque siempre tiene que ser el reino de los cielos. Nuestro primer enfoque y deseo tiene que ser siempre nuestra mirada en Cristo. Y Jesús, en este hermoso sermón y finalizando este versículo, Él manifiesta que también es un Dios sustentador y que también Él quiere suplir las necesidades y los deseos de nuestro corazón. Él dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. O si no, por los lirios, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y también nuestro Señor los está cuidando. Y Él manifiesta también su rol como cuidador y sustentador. Y quizás nunca tenga mi camioneta, porque el Señor no está diciendo que me va a garantizar que yo pueda tener mi camioneta antigua. Pero debo buscar siempre primeramente el reino de Dios, y estas cosas serán añadidas. Las cosas que tenemos necesidad, si son para la gloria de Dios, posiblemente las podamos tener. Y aunque no las tengamos, seguimos siempre buscando el reino de Dios y su justicia. Y para terminar, quiero leerles una pequeña reseña que encontré en un libro muy interesante, que dice: pregunté a un estudiante qué era lo que más deseaba tener en la vida y me contestó: libros, salud y quietud. Hice la misma pregunta a un usurero prestamista y me dijo: dinero, dinero y dinero. A un pobre que encontré le dirigí la misma pregunta y sin vacilar me dijo: pan, pan y pan. Un tanto desilusionado porque no me satisfacía ninguna contestación, pregunté a un anciano que tenía fama de bueno, y el anciano me contestó: primeramente deseo encontrar a Cristo, en segundo lugar pertenecer a Cristo, y en tercer lugar deseo ser como Cristo. Y ahora yo te voy a hacer la pregunta a vos, hermano: ¿con cuál de estas personas te identificas más? ¿Cuál es el principal anhelo de tu vida? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, es un hermoso versículo, les animo a que mediten en él y que pongan siempre su mirada en las cosas celestiales, que son las cosas eternas, las que nunca acabarán, las que tienen peso de gloria, y no en las cosas efímeras de la tierra. Que tengan un hermoso domingo, hermanitos, los extrañamos un montón y vamos a orar para poder encomendar esta hermosa reunión. Padre Celestial, Señor amado, te damos gracias, Señor, por tu bondad, te damos gracias por tu amor tan grande e infinito, por tu misericordia que se renueva día tras día, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad que es constante en todos sus caminos, Señor, que no depende de nuestras fallas ni de nuestros errores, ni de lo que hagamos, depende solamente de que tú eres fiel, Señor. Te damos gracias por el precioso regalo de salvación inmerecido para nosotros, Señor. Gracias porque nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. Nos rescataste de tu ira, Señor. Cuando estábamos condenados a estar eternamente separados de ti, tú nos compraste a través de la sangre de Cristo. Nos reconciliaste contigo. Y ahora esperamos una morada en los cielos para estar eternamente junto a ti, Señor. Y disfrutar de un gozo maravilloso y pleno para siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada una de las bendiciones, por cómo cuidas de nosotros cada día, porque sabemos que estamos en tu mano, y cualquiera sea la situación, tú nos estás cuidando, Señor. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a hacer tu voluntad, que nos enseñes a ser más humildes cada día, a mirarte con ojos donde podamos contemplar todo lo maravilloso y lo grande que tú eres, Señor. Te pedimos, Señor, que con nuestras vidas podamos glorificarte, que nos enseñes, Señor, danos sabiduría y danos en abundancia para tomar las decisiones correctas,
para llevar el Evangelio a aquellas personas que todavía no te conocen, Señor. Te pedimos perdón porque cada día nos equivocamos y tropezamos, Señor. Que nos ayudes a tener corazones sinceros y prestos a tu palabra. Te agradecemos, Señor, por el privilegio de ser tu iglesia, el privilegio de ser el cuerpo de Cristo y de poder servirte. No hay mayor privilegio en este mundo que ese, Señor. Te pedimos por esta reunión, te pedimos para tener nuestros corazones sensibles, Señor, a tu palabra y para poder ponerlos en práctica. Te agradecemos y ponemos todo en tus manos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, muy lindo domingo para glorificar a nuestro Dios, para exaltar su nombre, su santo y bendito nombre. Vamos a estar cantando El Señor es mi pastor y nada nos faltará, dice. Nos hará, Salmos 23, recuerda, nos hará descansar, nos hará reposar, nos hará andar por delicados pastos. Cuánta bendición de nuestro Dios. Entonces eso es lo que vamos a estar cantando en este domingo a nuestro Dios. El Señor es mi pastor y nada pues me faltará. Entre pastos delicados me hará el descansar. Junto a agua de reposo siempre me pastoreará. El Señor es mi pastor y nada pues me faltará. Segundo, fortalecerá mi alma cuando débil yo esté, guiaráme por las sendas de justicias por amor. Aunque ande entre sombras temeré. El Señor es mi pastor y nada pues me faltará. Tercera, con tu vara y tu callado siempre aliento me dará. Aderezarás mi mesa ante todo angustiado. Tú ungiste mi cabeza y copa llena está. El Señor es mi pastor y nada pues me faltará. Pausa. Vamos. Amén de sus bondades cada día gozaré. Y en la casa de mi Padre largos días moraré. Mientras tanto por su gracia este salmo cantaré. El Señor es mi pastor y nada pues me faltará. Bueno, hermanitos, vamos a seguir glorificando a nuestro Dios. Padre, te alabo, te honro, te adoro, es lo que le podemos decir en este domingo a nuestro Dios. Gloria a tu nombre por doquier, por cualquier lado donde nos movamos los cristianos, debemos dar un buen nombre a nuestro Dios. Alabarle, glorificarle, exaltar su santo y bendito nombre. Entonces, gloria a tu nombre por donde quiera que andemos. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Padre, te amo, te alabo y te adoro. Gloria a tu nombre por doquier. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre por doquier. Segunda estrofa. Cristo, te amo, te alabo y te adoro. Gloria a tu nombre por doquier. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre por doquier. Tercera estrofa. En el Espíritu te alabo y te adoro. Gloria a tu nombre
Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, amada Iglesia, el Señor bendiga sus vidas. Bueno, llegó un domingo más en el que podemos reunirnos como Iglesia. No lo hacemos físicamente, pero lo hacemos espiritualmente. Por supuesto, estamos unidos en el Señor, en nuestra comunión, y por supuesto estamos compartiendo cada una de las actividades que el Señor nos permite a través de la tecnología, ¿no? Así que bueno, hemos cantado hermosos himnos, hemos escuchado la reflexión de nuestro hermano Lucas, que tan lindas son y tanto ánimo nos dan. Y por supuesto, ahora vamos a tener el momento de la palabra de Dios. Agradezco mucho a todos los hermanos que están trabajando para que todo esto sea posible, ¿no? Quizás con el tiempo, y debido a que ya llevamos 4 meses con este sistema, quizás nos pueda pasar desapercibido de que hay muchos hermanos que están trabajando arduamente, muy comprometidos, con mucho sacrificio personal y con mucha dedicación de tiempo también para que todo esto pueda llegar a cada hogar. Le agradezco muchísimo a Cristina también, que Cristina hace posible que toda esta tecnología después se compagine y pueda llegar a todos los hogares, y ella es la secretaria informática de la iglesia, bueno, y ella hace un trabajo también con mucha dedicación desde su casa y siempre se preocupa por todo, así que gracias a Dios. Y por supuesto los hermanos que están estudiando la palabra de Dios para después poderla transmitir y poder reflexionar, tanto los días domingos como los días miércoles también, y todo lo que hacen los jóvenes inclusive, ¿no? Que ellos están teniendo su reunión de jóvenes todos los sábados, y gracias a Dios el Señor sigue edificando, cuidando, aconsejando y por supuesto ministrando con la palabra a los jóvenes, ¿no? Y bueno, hemos podido tener también una reunión de matrimonios. Entonces, bueno, vamos haciendo distintas actividades en la medida de lo posible que nos puedan mantener activos en cuanto al conocimiento de la palabra, y también que nos pueda llegar el consejo de Dios para poder enfrentar todo este tiempo que es bastante complicado, ¿no? Recuerden que necesitamos de la palabra de Dios para tener una buena comunión, digamos, no solo como iglesia, la cual debemos hacer porque somos el cuerpo de Cristo, sino también en nuestros hogares, mucho tiempo en el hogar, mucho tiempo juntos. Entonces hay que aprender un montón de modalidades, hay que saber cuál es el espacio de uno para respetarlo, hay que tratar de aplacar, digamos, ciertas hostilidades que a veces pueden surgir de desavenencias, todas esas cosas, digamos, que son parte de la naturaleza propia del ser humano, pero que los hijos de Dios tenemos cómo canalizarla, porque sabemos que Dios nos aconseja cómo manejar cada situación. También como pastor estoy trabajando mucho en consejería, ¿no? De muchos hermanos y hermanas que por ahí piden consejos sobre una cosa, sobre otra. No dejamos de trabajar, no dejo de pastorear, por supuesto que no. Me preocupa mucho que los hermanos estén bien con el Señor y puedan tomar buenas decisiones, así que gracias a Dios estamos trabajando en eso también con el Señor. Muy bien, y ahora llegó el momento de continuar con la palabra de Dios. Y seguimos acerca del tema del regocijo, el regocijo del creyente convertido. Y ahora llegamos a la parte 3, vimos la parte 1, la parte 2 y ahora vamos a ver la parte 3. Y empezamos en Filipenses 4, versículo 4, y ahora vamos a llegar hasta el versículo 7. Vimos el versículo 4, el versículo 5 y ahora vamos a ver el 6 y el 7 juntos. Y vimos que Dios quiere que cada creyente convertido viva una vida con regocijo. Y esto tiene que ver con tener regocijo en el trato con nuestros hermanos en Cristo, tener regocijo en el enfrentamiento de las pruebas difíciles que nos van llegando, y también en el servicio consagrado a Dios. Todas estas cosas, tratar a nuestros hermanos, enfrentar las pruebas y también servir al Señor debe hacerse con gozo, con regocijo, ¿no? Porque si no hay gozo y regocijo, entonces quiere decir que las motivaciones no son las correctas, o por lo menos no estamos enfocados en lo que realmente estamos haciendo y que tiene un marco de consejería bíblica, ¿no? El Señor aconseja sobre esas cosas y deben hacerse con integridad. Y para eso necesitamos gozo, necesitamos estar regocijándonos en el Señor en cuanto a esas cosas. En el capítulo 4, versículo 4, vimos en primer lugar que el regocijo del creyente tiene una procedencia, y la procedencia de ese regocijo es el Señor Jesucristo. El regocijo del creyente convertido no proviene de sí mismo,
no proviene de las circunstancias favorables y tampoco proviene de lo que el mundo ofrece. No proviene de ninguno de esos lugares, sino todo lo contrario, proviene de una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. Cristo es la fuente de todo motivo de regocijo. Después vimos en el capítulo 5 que el regocijo del creyente convertido debe ser visible a los demás. Es algo que muestra nuestro testimonio personal de unión con Cristo, ¿no? Cómo nosotros estamos relacionados y cómo estamos unidos a Cristo puede verse en cómo nosotros tratamos a los demás. Y cómo tratamos a los demás depende si tenemos gozo en el corazón o no. Y entonces todo eso va, digamos, concadenado. Y necesitamos entender todo eso. Y vimos que una buena relación vertical con Dios permite una buena relación horizontal con nuestros semejantes, con todas las personas. Pero ¿en qué otra cosa más debe regocijarse un hijo de Dios en medio de un mundo tan desfavorable? Vamos a ver otra de las razones por la que un hijo de Dios debe tener regocijo en su corazón. Vamos a orar y luego vamos a ver entonces la tercera cosa importante, a saber, que nos indica por qué debemos tener regocijo en el corazón y por qué podemos tener regocijo en el corazón. Vamos a orar. Amado Señor, queremos agradecerte por este tiempo en el cual podemos reflexionar sobre tu palabra. Agradecemos todo lo bueno, Señor, que nos has dado en esta semana. Señor, te pido especialmente por los hermanos más débiles, los hermanos que quizás están enfrentando situaciones difíciles, los hermanos, Señor, que están enfrentando dificultades de salud. Te pido, Señor, por nuestras hermanitas de más edad, por los hermanos también mayores. Te pedimos, Señor, para que estés sosteniéndoles, que estés animándoles, que estés utilizando su ministerio de oración, Señor, en beneficio de tu cuerpo local aquí en San Miguel. Agradecemos, Señor, por el testimonio de todas estas personas. Agradecemos por los jóvenes que están comprometidos en servirte, Señor, y que siguen adelante, consagrados a ti, Señor, procurando con todo temor y reverencia, Señor, ser agradables delante de tus ojos. Te agradecemos, Señor, por la victoria que estás dando a cada uno de los hogares, también por la provisión, Señor, porque tú provees todas las cosas y siempre sos una sorpresa en nuestra vida, Señor, grata, Señor, una bendición, Señor, que se suma sobre otra bendición y así cotidianamente lo podemos ver. Agradecemos porque tenemos tu testimonio, Señor, en nuestro corazón, porque te conocemos y sabemos lo que has hecho, lo que continúas haciendo y estamos seguros, Señor, de saber lo que vas a hacer. Gracias, Señor, porque has puesto esa fe en nuestro corazón y también, Señor, porque tu palabra nos edifica, nos conmueve cada día. Pedimos, Señor, que como iglesia podamos tener un corazón sensible, un corazón, Señor, que no sea duro, que no sea de piedra, sino que sea blando, que sea como una esponja que absorbe, Señor, todo aquello que viene de tu boca, de tu corazón, de tu mente. Señor, gracias te damos por eso y pedimos por este sermón, por este tiempo en que vamos a reflexionar acerca del regocijo, Señor, donde tú nos enseñas no solo que debemos tenerlo, porque no hay razón para no tenerlo siendo tus hijos, sino también por qué debemos tenerlo, Señor. Y hay razones también por las que debemos tenerlo, y eso es un beneficio muy grande que solamente tienen tus hijos, tus redimidos, tus escogidos. Damos gracias y pedimos esto en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces en tercer lugar, el regocijo del creyente convertido debe descansar en el Señor. El versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. Acá hay dos cosas importantes. Una es que está hablando del afán y es algo que el creyente debe descartar de su vida. Pero aparte dice, por nada, por ninguna circunstancia. Podemos estar afanosos quizás por ver un programa de televisión, podemos estar afanosos por recibir nuestro regalo de cumpleaños, podemos estar afanosos por un viaje, por las vacaciones, por nuestro sueldo a fin de mes, podemos estar afanosos por un montón de cosas, como podemos estar afanosos por cosas que tienen que ver con aspiraciones personales que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿no? Y estamos pensando en el día de mañana. También podemos estar afanosos para que algo salga favorable y no desfavorable, si estamos esperando o luchando contra una prueba o un conflicto. Pero el Señor acá dice, por nada estéis afanosos, por ninguna cosa estéis afanosos. Y esto es muy interesante, porque la tercera razón por la que las personas sin Cristo no pueden tener regocijo y gozo durante su vida es porque viven afanados en todo. Ellos viven afanados en todo. ¿Y qué es ser afanoso? ¿Qué es ser afanoso? La palabra griega
que habla acerca de este término en español afanoso, significa preocupado, lo que nosotros conocemos como preocupación, ocuparse algo antes del tiempo. ¿Y qué significa esto? Fíjense, significa sentir desasosiego. Dice, inquietud o temor por algo que puede ser perjudicial o negativo y que se piensa con insistencia. Es algo que tu mente está metida ahí, no puede salir de ahí. Está pensando en eso y no puede salir de ahí. Hasta no podés dormir debido a ese afán, a esa ansiedad que estás enfrentando acerca de esto que quizás es lindo y está por venir y estás afanoso por eso, como también algo que puede ser desagradable y por tu temor a eso desagradable, que no sabes cómo vas a enfrentarlo, también podés estar ansioso, ¿no? Así que es interesante pensar que el ser humano siempre es víctima justamente de esto, ¿no? Por nada estáis afanosos, ¿no? Ahora, las personas que no están unidas a Cristo no pueden tener un regocijo permanente, no pueden tener. Ya vimos eso la semana pasada. Porque al no tener una relación personal con el Señor, viven afanosos en todo. Ellos están preocupados, ocupados ante el tiempo, absolutamente por todo. Todas las cosas lo hacen sentir, digamos, con el afán, con la ansiedad, ¿no? Con esa perturbación, con esa intranquilidad, porque no saben cómo va a resultar aquello que está por venir, que inclusive ni siquiera saben si va a ocurrir, ¿no? Bueno, ¿y qué significa esto? Bueno, ellos sienten desasosiego. ¿Qué es el desasosiego? Bueno, tiene que ver con la ansiedad. Esa ansiedad, ese nerviosismo, ¿no? El no poder esperar, ese desvelo. Personas que de noche no pueden dormir, no pueden descansar, no pueden conciliar el sueño, debido a que están pensando por todo lo que tienen que pasar. A veces porque te ha colapsado tu economía, quizás no la has manejado bien en algún momento, o enfrentaste algo económicamente que ha desequilibrado tu economía, ¿no? Y entonces no sabes cómo vas a enfrentar esto, cómo vas a lograr esto, lograr aquello, o una cosa que es de mucha necesidad, y entonces eso te perturba porque tenés una necesidad sobre algo y no podés tenerla, no podés conseguirla, y entonces eso te tiene justamente en desvelo, ¿no? En la zozobra, el estar sin un rumbo, como sin timón, ¿no? Esto es lo que pasa. Ahora un hijo de Dios no puede tener esa actitud o ese sentimiento o esa sensación. No puede, porque el hijo de Dios debe depositar toda su confianza en el Señor. Y si hay algo que debe enfrentar, lo debe poner delante del Señor. Y si hay algo que necesita, lo debe poner delante del Señor. Por supuesto, el Señor nos dice que debemos ser sensatos, no debemos ser necios en ministrar la gracia que Él nos da. Si somos malos administradores de la gracia que el Señor nos da, entonces vamos a colapsar. Y obviamente vamos a perder el gozo, pero no vamos a perder el gozo porque el Señor no nos ha cuidado, no nos ha bendecido, no nos ha protegido, sino porque el Señor nos ha dado aquello que puede ser un beneficio para nuestra vida, pero resulta que somos malos administradores de la gracia multiforme del Señor, ¿no? Y cuando hablo de ser buen administrador de la gracia que el Señor nos da, no hablo solamente en lo económico, estoy hablando también en el trato con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, todo en general, las decisiones que tenés que tomar, las cosas que el Señor presenta en tu vida, tenés que ministrarlas con sabiduría, dando prioridad a la voluntad de Dios y por supuesto administrarlas correctamente, ¿no? Aún tu lideranza como hombre en tu casa también es un beneficio y una bendición que el Señor te da. ¿Y por qué es beneficio? Porque a través de tu lideranza, de acuerdo a la palabra de Dios, puedes construir una familia, un matrimonio y una paternidad que glorifica a Dios. Y eso trae bendiciones, trae descanso, digamos, en tu vejez, ¿no? Que podés estar tranquilo y no estás en sobresalto porque sabés que tus hijos están bien firmes en las cosas de Dios, ¿no? Pero para eso tenés que trabajar y ser responsable. Esa lideranza también es parte de la gracia que el Señor te da. Entonces es importante tener en cuenta eso y ser buen administrador. Y también, por supuesto, de la economía, ¿no? El Señor te provee aquello que el Señor tiene en su gran amor para darte, y vos tenés que ser buen administrador, dar la prioridad a lo que merece la prioridad, saber qué tenés que poner acá, qué tenés que poner allá, y saber, digamos, que todo eso viene de parte de Dios. Toda la riqueza que nosotros tenemos, que es inimaginable, incontable, digamos, viene toda de Dios. El Señor tiene todo, Él tiene todo, porque Él es el Rey de Reyes, ¿no?
Bueno, también estar afanoso significa estar atribulado, ¿no? Y el mundo vive atribulado, vive con aflicción, vive afligido. Si vos hablas con la gente ahora y con algunas personas, inclusive intelectuales, están todos afligidos a través de toda esta pandemia, de todo lo que está ocurriendo. No imaginamos la cantidad de cosas maravillosas que el Señor está haciendo en medio de esta pandemia. Las cosas maravillosas. ¿Cuántas personas han pasado de la muerte espiritual, es decir, de la condenación al infierno eterno? Han pasado de allí, ya estando allí en la puerta, han pasado al reino de los cielos, ¿no? ¿Por qué? Porque a través del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, el Señor ha redimido, ha salvado muchísimas personas. Pero obviamente trae aflicción, trae desconsuelo, la gente está desconsolada. Y por supuesto abatimiento, ¿no? La gente llega el momento que se encuentra cansada, que ya no sabe cómo seguir adelante. ¿Cuánta gente yo he escuchado y me han dicho, yo no sé cómo seguir adelante, realmente ya no doy más, no doy más? Claro, pero ¿por qué es eso? Porque estás caminando solo, estás caminando sola, y si sos un cristiano que llegaste a esas situaciones, porque no estás realmente en las manos del Señor, sino estás en tus propias manos, ¿no? Entonces necesitamos reflexionar sobre eso. Recordá que Pablo está hablando la carta a los filipenses, está dando esta carta, digamos, enviando esta carta a los filipenses, a la iglesia le está mandando esto y le está diciendo todo esto. Pero esto también sirve para que quizás algún amigo que nos está escuchando en esta mañana pueda reflexionar también acerca de esto y se dé cuenta que solo no puede ir a ningún lado, ¿no? Como ya hemos leído anteriormente, separado de mí nada podéis hacer, ¿no? Así que es interesante pensar en esta tribulación que muchas personas sienten porque están agotadas, porque están obviamente afanadas en el día de mañana y en lo que está por venir. También significa que sienten temor, temor, pero ya no es la palabra temor acá lo que se habla cuando uno dice el temor a Dios, que significa reverencia a Dios, por quien es Él, ¿no? Sino acá es el temor que te lleva a la desconfianza, ¿no? La gente no confía ya cómo resolver un problema, no puede confiar en nadie. ¿En quién vas a confiar en este mundo? En nadie, absolutamente, ¿no? Y ahí crean las dudas y por supuesto la inactividad. Hay gente que queda paralizada, hay gente que se encierra en su casa. De allí viene también lo que conocemos como pánico, ¿no? Las personas, llega el momento que ese miedo, ese temor, esa frustración lo lleva a la cobardía, ¿no? Y por supuesto eso después lo lleva a un estado de depresión, ¿no? Y muchas personas se enferman de pánico y no pueden salir a la calle, ¿no? Bueno, el Señor cura todo eso, por supuesto, y un hijo de Dios no tiene que llegar a eso, porque aún si eso fuera un fantasma que se acerca, si fuera algo que se está acercando para atacarlo, el Hijo de Dios tiene las herramientas para enfrentar eso, ¿no? Y las herramientas para enfrentar eso es justamente su unión con Cristo, ¿no? La unión que tiene con el Señor. También el vivir en forma inquieta, ¿no? Personas que viven continuamente estresadas y corren para acá y corren para allá y quieren solucionar esto y vuelven y salen y no saben cómo enfrentar las cosas. Entonces viven continuamente agotados porque no saben cómo enfrentar las cosas que están por venir, y cuando ven que se acerca algo, que es algo quizás que puede hacerles daño, no saben cómo defenderse, ¿no? Entonces vos fijate, hasta lo que venimos hablando hasta ahora, ¿quién puede tener gozo? ¿Quién puede regocijarse estando en esa situación? ¿No? Y así viven inquietas, ¿no? Intranquilidad, con el corazón a punto de salirse, ¿no? Y por eso yo decía también hace un momento, ¿no? Que no duermen, no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño. Y allí están los grandes fármacos que son para ayudarte a dormir, y el tecito para ayudarte a relajar, y esto y el otro. ¿Por qué? Porque la cabeza está por estallar, porque las personas que no dependen de Cristo tienen que depender de sí mismos. Y el hombre que depende de sí mismo, y vimos eso el miércoles inclusive, el hombre que depende de sí mismo, lo único que puede esperar es que en un momento va a colapsar. ¿Por qué? Porque nunca va a tener gozo, nunca va a tener gozo. Pablo dice a la iglesia filipense, no vivan como los que no tienen a Cristo. No estén viviendo como aquellos que no tienen esperanza, que no tienen a Cristo, que están solos, que no pueden confiar en un Dios verdadero, en aquel que siempre está con su mirada sobre sus hijos. No vivan así, no vivan cada día con incertidumbre como los incrédulos que no tienen confianza en el Señor en toda su vida, ¿no?
Es cierto que todos los creyentes convertidos vamos a enfrentar futuras aflicciones. El Señor lo dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero también dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces es cierto que vamos a tener aflicciones en el futuro, pero esas aflicciones deben ser puestas en las manos de Dios con prioridad. Cada vez que nos acostamos a la noche debemos decirle al Señor, Señor, gracias por este maravilloso día. Qué maravilloso día. Este día en que pude ver el sol, pude hablar con mi esposa, mis hijos, pude estar descansando, pude estar caminando, pude estar quizás arreglando las macetas, las flores, pude estar barriendo, lo que fuere. Fui a hacer alguna compra en la medida de lo posible. Bueno, gracias Señor por todo esto. Gracias por este techo. Gracias que hoy llovió y yo estaba protegido. Gracias Señor. Te doy gracias por todo eso. Y te pido Señor que esta noche que voy a descansar me des un sueño Señor de paz. Esa paz que solamente viene de vos. Y Señor, solamente voy a esperar tu voluntad mañana. Y si vos me regalás un día más, va a ser un día para tu gloria, ¿no? Bueno, ese debe ser el pensamiento, ¿no? No estoy diciendo que repitas exactamente eso, pero tu inclinación en oración debe ser eso cada día, ¿no? En vez de no conciliar el sueño porque decir, no, porque mañana justo, mira, me vence esto, me vence el otro. Ah, me llamaron de tal y tal lugar, que hay un problema. Uy, no sé qué va a pasar con mi trabajo. Uy, están despidiendo a alguien en mi trabajo. No sé qué va a pasar con... No hagas eso, porque los hijos de Dios no dependemos de esas cosas. Los hijos de Dios recibimos todo del Señor. A partir que sos salvo, todo lo que tenés es lo que viene del Señor. El Señor es tu ministrador, ¿no? Y Pablo utiliza acá la palabra sino, lo que significa en vez de eso o en vez de estar afanosos. Sino significa en vez de estar afanosos. Por eso en el versículo 6 dice, por nada estáis afanosos, sino, o sea, en vez de estar afanosos. Y acá dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Voy a repetirlo. Si no, sean conocidas, den a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Dar a conocer nuestras peticiones, aquello que es una inquietud, aquello que es una encrucijada en nuestra vida, delante de Dios, darla a conocer delante de Dios en oración y ruego. En oración, hablándole a Dios, por ejemplo, y rogando a Dios, porque Él es Dios, y tenemos que referirnos a Él como lo que es. Entonces, rogando, dice, y después de la coma dice, con acción de gracia. Ahora, 3 cosas surgen de este versículo con respecto a la actitud de todo creyente convertido frente a una encrucijada de lo que va a venir, de lo que está por venir, de lo que no se sabe qué va a pasar mañana. La primera es que la encrucijada del presente y del porvenir debe elevarse al trono de Dios. Fíjate lo que dice, si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces lo primero que tenés que hacer cada día, o cuando vos ves que quizás tenés que enfrentar algo que es totalmente incierto, quizás te dijeron, mira, están despidiendo gente y mañana creo que quiere hablar el capataz conmigo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, quizás si vos no haces esto que el Señor aconseja y no tenés un vínculo realmente íntimo y personal con el Señor y no descansás en el Señor, no vayas a poder dormir esa noche. Pero si haces lo que el Señor quiere que haga, entonces vas a poner eso delante del Señor y el Señor se va a encargar. Y pase lo que pase, va a ser su voluntad. ¿Y querés que te diga una cosa? Siempre que el Señor hace su voluntad, aun cuando nosotros pensamos que es algo, digamos, que nos perjudica, siempre termina en mayor bendición que si el Señor no se hubiera involucrado. Así es la vida del creyente dependiendo del Señor, ¿no? Entonces, acá vemos la primera cosa, la encrucijada del presente y del porvenir debe elevarse al trono de Dios. Lo segundo que dice este versículo 6 es que la forma de elevar tus encrucijadas al trono de Dios debe hacerse con toda oración y ruego. Con toda oración y ruego. No te canses de hablar con tu Padre Celestial. Yo a veces veo a los chicos chiquitos, ¿viste cómo son los chicos? 3 años, 4 años, 5 años, de 4 a 6, digamos, de donde más esto se ve, y los que tienen chicos de esa edad, o los tuvieron hace poco, van a darme la razón de esto. Pero, ¿qué hacen ellos? Cuando ellos quieren, por ejemplo, un caramelo, que vos, saben que vos compraste unos caramelos y los pusiste ahí en el modular, ¿no? ¿Y qué hacen? Dame un caramelo, quiero un caramelo, dale, dame un caramelo, quiero un caramelo, y así están, ¿no? Y dale. Si vos no te acostumbras a mostrar la conducta de un verdadero papá y mamá del Señor, que vos decís, no, dijimos que después de la comida yo te daba 2 caramelos, y vos te dejás convencer por eso, entonces vas a terminar dándole
aquello que no le tenías que dar, ¿no? Y ya él está manejando, digamos, tu autoridad, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista como padre. Pero yo quiero hablar del principio que aplica ese niño. Ese niño está pidiendo continuamente con el propósito de que sea escuchado, y no solo eso, sino de obtener aquello que está pidiendo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando rogamos al Señor. Insistí con aquello que estás anhelando, insistí con aquello que estás pidiendo al Señor. La palabra de Dios dice que el Señor conoce tus necesidades antes que la pidas. Eso es cierto porque Él es omnisciente. Él sabe eso. Pero tu actitud de pedir al Señor, de rogar al Señor, de demostrarle al Señor que querés depender de Él y querés que Él te escuche pidiendo eso, aun sabiendo que Él ya lo sabe, eso es un acto de adoración, es un acto de sumisión. Es decirle al Señor, Señor, vos sos mi Dios y yo soy tu siervo y dependo de vos y te estoy pidiendo a vos, mi Señor, que me concedas esto, si es conforme a tu voluntad. Siempre si es conforme a tu voluntad, porque si el Señor no te da eso, te va a dar algo mejor. A veces le pedís algo, ¿no? Y no te da eso. Y me dio otra cosa parecida, pero no es lo mismo. Pero resulta que era mejor. Siempre el Señor te da más de lo que vos pedís. Pero necesitas tener una actitud de adoración y de sumisión al Señor. Necesitas mostrarle que vos decidiste voluntariamente someterte a Él y pedirle a Él sabiendo que Él es tu Padre Celestial. ¿A quién va a pedir cosas ese niño chiquito? A la mamá y al papá, ¿no? ¿Y a qué debemos hacer nosotros? Acudir a nuestro Dios para pedirle esto. Y lo tercero, miren qué interesante esto, lo tercero es una actitud de confianza en Dios. Cuando vos pedís algo, una actitud de confianza a Dios. Fíjate que acá dice que la actitud de quien confía en Dios debe incluir agradecimiento. Porque ¿qué dice el texto? Dice, con toda acción de gracia, con acción de gracia. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracia. Con acción de gracia. Esto significa que el agradecimiento a Dios, cuando vos estás pidiendo algo, significa que das por cierto que el Señor ya contestó tu pedido, solamente que todavía no lo estás disfrutando. Aún cuando no lo estás disfrutando, ya estás agradeciendo al Señor porque sabes que tu pedido llegó al Señor y el Señor ya te lo dio. Ya es tuyo, solamente que todavía no lo estás disfrutando y estás esperando la gran sorpresa de lo que Dios incluyó como respuesta a tu oración, ¿no? Eso se llama confianza, plena confianza en el Señor. Señor, lloré a vos. Vemos al salmista continuamente diciendo, lloré a vos y vos contestaste. En algunos casos donde el salmista está diciendo, oré, clamé a vos, clamé a Jehová y Él me oyó, ¿no? Y Él me benefició y me contestó. En algunos casos que el salmista dice eso, todavía no había llegado la respuesta, pero el salmista dice eso porque daba por cierto que si el Señor le escuchó, el Señor ya se ocupó de eso y el Señor le iba a dar victoria. Eso es confiar en la victoria del Señor. Entonces fíjate que esa es la razón por la que un hijo de Dios puede tener gozo en el corazón a pesar del momento difícil que puede estar enfrentando. ¿Por qué? Porque confía plenamente en que su oración llegó al Señor. A tal punto confía que ya está agradeciendo al Señor por haber contestado su oración, aún cuando todavía no recibió la contestación de Dios. Pero ya está en el corazón de Dios. Y el Señor va a hacer todo lo que sea necesario para traer gozo en el corazón de su Hijo. Cuando estamos afanosos no tenemos paz. No hay paz. Alguien que está afanoso no tiene paz. Un creyente convertido que está afanoso por alguna cosa, que está, digamos, enfatizando, digamos, sobre algún punto que tiene que enfrentar o que quiere lograr o que está esperando una respuesta o lo que sea, por distintos motivos o por una prueba muy difícil que está esperando, bueno, automáticamente perdió la paz por estar afanoso. Por eso dice, no estén afanosos en nada, no os afanéis en nada, en ninguna otra cosa. El Señor Jesucristo dice, ¿puede alguien agregar un codo de altura a su propia estatura? No, nadie puede hacer eso. Entonces, ¿por qué te estás preocupando por eso? Entonces, es importante entender que cuando estamos afanosos, no tenemos paz. Por eso el versículo 7, ¿qué nos dice? Luego de habernos dicho que debemos orar al Señor con ruego y con acción de gracia, como dando por sentado que el Señor ya se va a ocupar de esto, ¿no? Eso nos permite tener gozo, nos permite tener regocijo. ¿Y por qué estás contento? Si estás pidiendo algo y todavía no te lo dio, ¿por qué estás contento? Porque ya sé que el Señor me escuchó. El Señor ya me escuchó, el Señor ahora va a responder.
¿Cómo va a responder? No lo sé, pero el Señor seguramente me va a dar conforme a su voluntad. Y si mi propósito, digamos, o mi pedido en el corazón es conforme a su voluntad, el Señor me lo va a dar. Y si no, me va a dar algo mejor. Y si no, lo maravilloso de todo es que si no me lo da, es para mi beneficio. Eso es un hijo de Dios que confía en el Señor. Entonces vemos acá que dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mirá vos qué interesante, ¿no? La paz de Dios, la paz que viene de Dios, la paz que otorga Dios, sobrepasa todo entendimiento. No hay algo que vos puedas razonar o explicar acerca de la paz de Dios para que pueda mostrar el marco de grandeza que tiene, o sea, que pueda pintar la verdadera dimensión de la paz que el Señor dice, excede a todo entendimiento. No la podemos entender. Yo, te digo, no la puedo entender. O sea, es más grande lo que mi mente puede llegar a razonar, ¿no? No la puedo entender, ¿no? Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué está guardando acá? Los corazones y los pensamientos. Espiritualmente hablando, hay una paz con minúscula y hay una paz con mayúsculas. La paz con minúscula es la paz que el mundo da. Es una paz momentánea, es una paz chiquita, digamos. Es una paz, quizás, no sé si viste, cuando llega la Navidad, la Nochebuena, ¿no? En nuestro país. Y la gente, bueno, parece que se puede respirar la paz y la gente habla y todo el mundo trata bien a todo el mundo, ¿no? Porque llegó la Nochebuena. Entonces todo el mundo es bueno. Y la gente saluda por la calle y te dan el paso si tenés que pasar. Todo es como una especie de misticismo que se apodera de las personas, ¿no? Por un momento, por un día, por una noche, ¿no? Y ahí vos ves, y los hogares, y están felices, y todos se ríen, ¿no? Y después, cuando prendés el noticiero al otro día, te das cuenta de los desastres que han ocurrido en las propias familias, ¿no? ¿Por qué? Porque esa paz duró, ¿cuánto? Lo que da el mundo, ¿no? Una paz con minúscula. Duró un momento. Y después, ¿qué vino? Después vino otra vez la amargura, la tristeza, la desazón, los temores, ¿no? La inseguridad y todo eso, ¿no? Entonces vemos ahí que la paz que da el mundo es una paz con minúscula. Y después hay una paz con mayúscula, espiritualmente hablando. Y la paz con mayúscula es la que da el Señor. Por eso el Señor dice en el versículo 27 del capítulo 14 de Juan, Juan 14, 27, el Señor Jesucristo dice, la paz os dejo, ¿no? Después de la coma dice, mi paz os doy. Mi paz os doy. ¿A quiénes? A sus escogidos. ¿A quiénes? A sus hijos. ¿A quiénes? A aquellos redimidos, a los que depositaron su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, los que lo reconocieron como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? A ellos le dice, mi paz os doy, mi paz les doy. Y después, ¿qué dice? Después del punto y coma, fíjate, yo no os la doy como el mundo la da. Y el mundo que da una paz, pero es una paz con minúscula, es una paz momentánea, es una paz camuflada, ¿no? Una paz que trae amargura, que lleva desazón, que lleva inseguridad. Es una paz momentánea. Esa es la paz que da el mundo. A lo largo de la historia, ¿no? Hemos visto muchos países que han declarado la paz y después nuevamente ha vuelto la guerra. Sin ir más lejos, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estuvo la Primera Guerra Mundial y después de lo que fue eso, que fue una carnicería, lo que se llamaba la guerra de trincheras, donde la gente se disparaba y se mataba de una trinchera a otra trinchera a 10 metros de distancia, ¿no? Con un montón de sufrimiento inimaginable, ¿no? Y después terminó eso. Entonces, bueno, se firmó la paz, ¿no? Se firmó la paz. Y ya hay paz en el mundo, listo. Ya Europa está en paz. Y después vino la Segunda Guerra Mundial, que ustedes ya saben todo lo que ocurrió ahí, ¿no? Y van a seguir otras guerras. Y hay guerras en distintas partes, ¿no? Donde se ha firmado la paz, se han firmado acuerdos. Y sin embargo después se rompen. Y nuevamente viene la guerra, el dolor, la angustia, la desazón, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Bueno, lo que pasa es que tuvieron paz, pero una paz como la que da el mundo, no como la que da el Señor. Y Él dice, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, ¿no? Mirá qué lindo consejo. El Señor Jesucristo está diciendo esto. No se turbe vuestro corazón. No esté un corazón entristecido, ¿no? No tengan miedo, porque yo les voy a dar una paz que el mundo no puede dar. La paz que yo les doy es diferente.
porque es una paz que lo llena del regocijo, es una paz estable, una paz donde uno vive continuamente bajo ese nivel de paz, porque es una paz que está sostenida por el Señor Jesucristo, ¿no? Sin paz en el corazón no se puede tener regocijo. Sin paz en el corazón no se puede tener regocijo. Es imposible. Si vos no tenés paz en tu corazón, ¿cómo vas a estar regocijándote? Y bueno, pero también tenés que saber esto. Y sin una buena relación personal con el Señor, no se puede tener paz en el corazón. La única manera de tener paz en el corazón es tener una buena relación con el Señor Jesucristo. Y si tenés una buena relación con el Señor Jesucristo, entonces podés tener regocijo, ¿no? Entonces necesitas paz en el corazón. Y esa paz la puede dar únicamente el Señor Jesucristo. Así que, en primer lugar, vimos que el regocijo del creyente convertido tiene una procedencia. Y esa procedencia es el Señor Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo. No es el dinero, no es la fama, no es el éxito, no es el poder, no es la riqueza, no son los gustos mundanos, no es nada de eso, ni siquiera soy yo mismo, es el Señor Jesucristo. En segundo lugar, vimos que el regocijo del creyente convertido debe ser visible a los demás. No solamente tenemos nuestro corazón lleno de regocijo por nuestra relación con el Señor. Yo recuerdo cuando Nicolás Figoli era chiquito, y ahora si le preguntaste va a decir lo mismo, pero era chiquito, desde muy chiquito, hasta que fue creciendo, ¿no? Ahora ya es un muchacho, ya pasa, digamos, ahora cuando ya empecemos a colgarnos otra vez va a estar en la iglesia sentado con los adultos. Y ya, por supuesto, va jóvenes y todo eso. Pero vos le preguntabas, ¿estás contento, Nico? Y él te decía, sí. ¿Y por qué estás contento? Porque el Señor me ama, decía, ¿no? Nicolás. Y sabemos, Nicolás, todo lo que tuvo que pasar cuando era bebé y todo eso, ¿no? Pero el Señor le sostuvo. Y ahí está, y haciendo cosas, y inteligente como él solo. Bueno, pero él decía, sí, tengo gozo en el corazón, estoy contento. ¿Y por qué estoy contento? Porque el Señor me ama. Y eso es suficiente para estar contento. Es la relación personal que tenemos con el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, recién vimos que el regocijo del creyente convertido debe descansar en el Señor. Vamos a enfrentar situaciones difíciles, no cabe duda de eso. Vamos a enfrentar malas noticias, no cabe duda. Vamos a enfrentar oposición, discordia de parte de segundo círculo, tercer círculo familiar muchas veces. Inquietudes, encrucijadas en nuestro trabajo. Dificultades con nuestros jefes, dificultades con los empleados, dificultades con el mundo donde nos movemos, que es todo injusto, ¿no es cierto? Vamos a enfrentar esas cosas. Pero ¿qué debemos hacer? Previamente a que esas cosas lleguen, o cuando quizás sabemos que van a llegar, porque ya hemos sido anoticiados de que van a llegar, lo que debo hacer es poner todo eso en las manos del Señor y descansar con pleno gozo en las manos del Señor. Y si pasa algo que yo no esperaba y no es agradable, bueno, no importa, porque yo ya lo puse delante del Señor. Y no solo eso, ¿saben qué hice también? Le agradecí al Señor, porque Él me escuchó y Él ahora va a hacer algo. Y estoy contento porque el Señor ya respondió, aunque todavía no he visto o no he disfrutado la respuesta, pero sé que el Señor respondió, porque Él es mi Padre Celestial y Él está lleno de amor. Entonces Él me escucha. Así que tu regocijo proviene del Señor. No proviene de ninguna otra cosa, ni siquiera de vos mismo. Tu regocijo debe ser visible delante de la iglesia y delante del mundo en el que vos te movés. Tu regocijo debe descansar en el Señor. Tu regocijo debe ser estable, continuo y creciente, porque como hijo de Dios debes acudir a Él con toda oración y súplica y con una acción agradecida, con agradecimiento, dándole gracias al Señor, porque el Señor te está escuchando. Hay un profeta que se llama Habacuc y está justamente en el libro que lleva su nombre, en Habacuc. Y allí el profeta hebreo del 612 a.C. dice en el capítulo 3, versículos 17 y 18, dice lo siguiente. Quiero que prestes atención porque con esto voy a cerrar y luego voy a orar. Mirá lo que dice, para que veas de que realmente tu regocijo tiene que ser constante y solamente tiene que apoyarse en tu relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. Mirá lo que dice él, Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 18, 2 versículos. Dice así, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides,
aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijo en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias por esta porción de tu palabra. Qué bueno, Señor, es haber aprendido todas estas cosas. Haber aprendido, Señor, que el regocijo que nosotros tenemos como tus hijos proviene de nuestra relación con tu Hijo amado. Qué bueno, Señor, que el regocijo que nosotros tenemos como tus hijos debe ser visible y debe ser un testimonio de nuestra unión con tu Hijo amado. Qué bueno, Señor, que el regocijo que tenemos como tus hijos, Señor, debe descansar en ti. Qué bueno, Señor, que podemos clamar a ti sabiendo que nos escuchás. No solo eso, Señor, sino que ya en ese momento estás respondiendo. Y qué bueno que podemos ser agradecidos, lo cual muestra nuestra fe, nuestra certeza y nuestra convicción, que ya la bendición está viniendo de la mejor forma, conforme a tu corazón y a tu mente. Y que aunque todavía no la estamos disfrutando, esa bendición ya es nuestra. Y eso nos provoca gozo y regocijo, Señor. Y te damos gracias por eso. Y te damos gracias por este pasaje donde Habacuc, Señor, puede decir con plena convicción que aunque todas las cosas fueran mal delante de los ojos de los hombres, igual él podía estar regocijándose en ti, Señor. Y que podía tener alegría porque tú eras su libertador, porque tú eres su salvador. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón como el de Habacuc. Ayúdanos a tener un corazón como el que Pablo intenta inculcar e influenciar y enseñar, Señor, a los hermanos filipenses. Que podamos ser, Señor, realmente hijos no solo obedientes, sino llenos de gozo en el corazón. Y te pido por nuestra iglesia, Señor, que estés obrando en el corazón de todos los hermanos que están firmes, fuertes, los hermanos que quizás están pasando por debilidades, los hermanos que están luchando con su salud. Para cada uno, Señor, te pido que estés obrando, que estés hablando a su corazón, que estés fortaleciéndolos. Y que a pesar de enfrentar situaciones difíciles, ellos puedan decir, así como Habacuc, que se regocijan en ti, Señor, y se alegran en su Dios. Damos gracias y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, tengan una semana llena de gozo y llena de regocijo. Y recordad, si hay algo que está por venir y seguramente te inquieta, ponelo en las manos del Señor. Pedí consejo, hacé aquello que la palabra de Dios te indica. Y da por sentado que el Señor se va a ocupar de eso. Porque los ojos del Señor nunca se cierran y los oídos del Señor nunca dejan de oír. Y la boca del Señor sigue hablando perpetuamente. Y el corazón del Señor siempre va a enfocarse en sus hijos. Que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo y los amo profundamente. Buenos días, hermanos. Vamos a cantar Como el siervo busca.